Hoy día quiero hablarles sobre un tema asociado a la era digital y me refiero específicamente a las redes sociales y la deformación del lenguaje. Vivimos hoy en una sociedad evidentemente virtual, ¿no? Las relaciones sociales se han vuelto básicamente relaciones sociales interactivas, ¿no? Entonces, en ese contexto, las redes sociales son fundamentales en la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Pero el uso de las redes sociales está llevando a un problema que es de preocupación de algunos estudiosos entendidos en la materia, principalmente los lingüistas, que tiene que ver con la deformación del lenguaje. Esto no es nuevo en realidad. A través de la historia el lenguaje ha ido sufriendo transformaciones, cambios, ¿no? Y se han ido aceptando esos cambios de acuerdo a ciertos parámetros del uso de la población, ¿no? Algunos podrían decir que incluso tiene que ver con las modas de cada etapa de la historia o de cada cultura, ¿no? Pero hoy estamos llegando ya a un uso deformado del lenguaje en cuanto a la transmisión de emociones, de ideas, de conocimientos, de diálogos, en fin, ¿no? Pero toda vez de que las redes sociales se han vuelto parte esencial de la vida del ser humano, se está haciendo un uso y abuso de un lenguaje deformado. La transmisión de mensaje de forma masiva antiguamente necesitaba de una infraestructura mucho más complicada y más costosa, ¿no? Pero justamente eso permitía de que la información llegue con mayor retardo. Sin embargo, en épocas pasadas, las personas encargadas de transmitir ese tipo de mensajes utilizaban un lenguaje coherente en función a las normas de la escritura, ¿ya? Pero ese lenguaje poco a poco fue evolucionando. Y esas tareas en esa etapa que estaban reservadas a un conjunto de personas especializadas, luego se instalaron en las redes sociales. Y con ello desembarcó potencialmente pues, en mucha población, ¿no? Toda la población del planeta, quienes se encargaron de difundir mensajes, como ya lo dije, bajo un lenguaje deformado, ¿no? Entonces, hoy es posible de que la población pueda transmitir en tiempo real y con sencillas herramientas tecnológicas y a un costo mínimo, ¿no? Sin embargo, la masiva incorporación de sujetos emisores, ¿qué ha provocado? Ha provocado que el lenguaje se resienta, ¿no? Algo que tampoco es nuevo. Si nosotros volvemos la mirada hacia atrás en la historia de la comunicación tecnológica, podríamos decir que las primeras modificaciones lingüísticas vienen de la mano con el telégrafo, que algunos consideran una especie de Twitter primitivo, ¿no? Porque el telégrafo ya restringía las palabras debido a su coste, ¿no? En el año 1992 comienzan a ser patentes ya las deformaciones de la escritura con el envío del primer mensaje de texto vía el teléfono celular. Y entonces ahí empiezan también las primeras deformaciones del lenguaje. Es decir, toda vez que esto tenía un costo de por medio, empezaron a crearse las primeras abreviaturas para ahorrar caracteres, ¿no? Por ejemplo, empieza a utilizarse la K para preguntar qué, el PQ por decir por qué, utilizar los signos de interrogación para decir qué pasa, ¿no? ¿Ya? Y esto contribuye más cuando se generaliza el uso del Twitter, ¿no? De las redes sociales, cuya limitación, el Twitter, obligaba al usuario a expresar lo que pretendía transmitir en un máximo de 140 caracteres, lo que hacía necesario pues encontrar una forma de resumir la idea, inventando nuevamente más abreviaturas como la Q para decir el qué, ¿no? El PQ para decir por qué, TMB para decir también, ¿no? En fin, ¿no? Van apareciendo una serie de términos que empiezan a ser abreviados, ¿no? Y que no responden a una corrección ortográfica, ¿no? Pero que empiezan a ser parte del uso cotidiano. Y la población lo va aceptando. Algunos lingüistas creen de que en realidad no existe un lenguaje incorrecto, sino que siempre que este lenguaje sea usado en el contexto adecuado y se respete su registro y su uso en la región donde éste se esté utilizando. Pero, ¿cuándo surge el problema? El problema surge cuando este lenguaje, que es de las redes sociales, se extrapola a otras regiones, ¿no? O sea, se utiliza en otros campos. Y cuando se utiliza en otros campos, más allá de las redes sociales, va perdiendo pues su sentido original y empieza a presentar una deformación absurda del lenguaje, ¿no? Y eso justamente proviene del uso excesivo de las redes sociales. Por ejemplo, el hecho de que
de que las personas quieran transmitir un mensaje determinado a través de las redes sociales y utilicen, por ejemplo, también los emoticones, van expresando estados de ánimo a través de pequeños gráficos, ¿no? Los símbolos hoy transmiten también una serie de conceptos, de sentimientos, de emociones que el individuo siente en ese momento. El uso excesivo de las letras mayúsculas se convierte en una suerte de griterío virtual, ¿no? En la que la población levanta la voz pensando de que así se hace escuchar mejor. Incluso algunos en las redes sociales tienden mucho a utilizar los signos de admiración, ¿no? Y eso, vuelvo a repetir, genera cierto malestar en la población, en el receptor, en todo caso. Los mensajes que se transmiten a través de las redes sociales también tienen una dificultad. La dificultad es que muchas veces se reflexionan en función al estado de ánimo de la persona que recibe el mensaje y puede generar una serie de conflictos o de problemas entre las personas, ¿no? La escritura que hoy se utiliza se ha convertido en una escritura global, toda vez de que las redes sociales están presentes hoy en todos los estatus sociales y rebasan los límites de un país determinado. Entonces esto empieza a generalizarse. Y al extrapolarse a otras culturas, también empiezan pues a utilizarse algunos términos propios de otros países, propios de otro idioma, propios de otro lenguaje, para poder nosotros utilizarlos en el uso cotidiano, ¿no? En el caso del lenguaje que utiliza uno en las redes sociales, podríamos decir que el medio es el mensaje. Es decir, el mensaje en realidad que uno utiliza en las redes sociales no es un mensaje neutro. Se convierte la palabra en parte de la comunicación que uno establece como parte de las redes, de las relaciones sociales interactivas, ¿no? Pero de manera deformada. Entonces, cuando muchas veces surge esta problemática, empiezan a surgir también pues, la influencia de algunos otros conceptos que son ajenos a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, ¿no? Aparecen, por ejemplo, los términos como el selfie, el like, influencer, ¿no? Youtuber, en fin, ¿no? Que empiezan a colonizar las redes. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Todos estos conceptos, estos términos, hoy han invadido las redes y nos han colonizado porque empezamos a usar esto como parte de nosotros mismos, ¿no? En otras palabras, podríamos nosotros decir de que el hombre ha creado las herramientas tecnológicas, pero las herramientas tecnológicas luego nos están creando nosotros, nos están transformando, nos han cambiado por completo. En esta sociedad virtual que hoy vivimos, al tratar de ganar espacio y cuyo objetivo es transmitir mayor número de ideas, de expresiones en menos tiempo y de formar el lenguaje, entonces empiezan a generalizar términos como ontas, por decir dónde estás, ¿no? Palabras como mano en lugar de decir hermano, ¿no? Incluso hasta los términos en inglés, ya no decimos brother, decimos bro, ¿no? ¿Dónde estás, bro? ¿De acuerdo? Ya no preguntamos por mi papito o mi papá, ¿no? ¿Dónde está mi api? ¿No? O sea, en fin, empezamos nosotros a abreviar y deformar con ello todo el lenguaje. Y hay que tomar en cuenta además que si este uso se realiza en las redes sociales, cuando se cambia de espacio viene el gran problema, porque entonces se convierte en el lenguaje escrito, es decir, lo que nosotros expresamos verbalmente, luego lo llevamos a las redes a escribirlo, ¿no? Pero también ocurre de que muchas veces este lenguaje utilizado en las redes se convierte en parte de el lenguaje que transmitimos nosotros en otros campos, ¿no? Como me sucedió a mí en un momento, ¿no? Tomé un examen escrito y le hice una pregunta y un alumno me responde y me dice, ¿sabes qué, profe? Yo pienso que el Perú más o menos, o sea, más o menos, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, hemos llegado a ese nivel de transformar el lenguaje y por lo tanto se convierte en una enorme preocupación, no solo para lingüistas, sino en general para todos aquellos que pensamos que la sociedad virtual que hoy vivimos puede llevar a una completa deformación del lenguaje. Y si entendemos que los códigos del lenguaje son aceptados en función a modas, en función a los tiempos históricos que se van viviendo, podría darse en el tiempo de que éstas sean permitidas, ¿no? Y su uso se generalice mucho más, aceptadas en todos los escenarios. ¿Qué pasaría entonces en nuestro lenguaje? ¿A dónde vamos a llegar en el uso del lenguaje como parte del uso excesivo de las redes sociales? Es una interrogante que podemos plantearnos.